Hoy estoy con Carlos Guarnizo en la Universidad de los Andes, donde yo hice mi pregrado y mi maestría y donde Carlos es profe actualmente. Y quiero entrevistarlo a él porque él tiene una trayectoria muy particular. Él no solo es docente e investigador de la universidad, sino que además él se dedica a actividades de divulgación científica. Entonces me gustaría mucho, Carlos, que nos contaras desde el comienzo, como por qué te gustó la ciencia, por qué estudiaste biología, cómo fue esa trayectoria. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Daniela, por la invitación. Cuando me hacían esta pregunta, yo siempre pensé que era porque mis papás me regalaban libros, eh, o yo veía programas de televisión cuando niño que tenían que ver con ciencia, y por eso terminé haciendo ciencia. Pero después de pensarlo, me di cuenta que esos libros que escribieron las personas que mis papás me daban, o esos programas de televisión que yo veía cuando niño, lo hacían precisamente, eran divulgadores científicos. Es decir, si no fuera por la divulgación científica, yo no hubiera escogido una carrera científica, que esa carrera científica es la biología. Yo estudié aquí en la Universidad de los Andes el pregrado y tuve la oportunidad de hacer un doctorado en Estados Unidos. Y en el área de mi área de especialidad es la biodiversidad, la biogeografía, es decir, por qué hay tantas especies en el país y por qué están donde están esas especies. Durante mucho tiempo yo estudié estas dos áreas usando como modelo de las ranitas, me gustan mucho las ranas. Okay. Eh, y fue hace hasta como 5 años, o sea, ya después de viejo, que me empezó a interesar el tema de la divulgación científica, formando un canal que se llama, pues una iniciativa más bien, independiente de divulgación que se llama Ciencia Café para su Máster, en donde entrevistamos a personas como tú que hacen ciencia y también hacemos otro tipo de formas de contar la ciencia, como son eventos, paneles, café ciencia. Y ahorita mi cargo actual en la Universidad de los Andes se llama el Core de Biodiversidad o BioCore. Y una de mis labores principales con las de mi equipo es eh, contar las historias de biodiversidad de otras maneras. Nos parece que muchos de los problemas que hay en biodiversidad en el país tienen que ver con el desconocimiento de qué es la biodiversidad o por qué es importante protegerla. Ese trabajo que tengo ahora existe gracias al trabajo divulgativo. Entonces es como una invitación a las personas que trabajan en ciencias a que cuenten las historias de lo que están haciendo, porque si no se cuentan, uno, pues me parece que no tiene mucho sentido que estén guardadas en una tesis o en un artículo si no les llegan a la gente. Y dos, también esa actividad de contar historias, de divulgar, nos trae a nosotros los científicos unas habilidades que nos permiten después incluso conseguir un trabajo o hacer cosas que no teníamos planeado. Claro. Bueno, voy a devolverme solo un poquito porque yo creo que para la gente que apenas está como iniciando su carrera, de pronto terminaron el pregrado o de pronto como yo están terminando el posgrado y están decidiendo, bueno, yo no sé si quiero irme a la industria, no sé si quiero ser profesor, no sé qué otras opciones tengo, entonces quería preguntarte, ¿en qué momento supiste que querías ser profesor? Me imagino pues como nos contabas, esto vino antes de la divulgación. ¿Alguna vez consideraste otras carreras, otros caminos, o de pronto como tú terminaste tu posgrado en Estados Unidos, consideraste quedarte allá o volver? ¿Cómo qué influyó para ti en esas decisiones? Esa pregunta me gusta mucho porque yo pensaba que la vida académica era como una escalera con paredes grandes que no lo dejaban mover a uno. Yo seguía muy al pie de la letra lo que me decían que tenía que ser yo, profesores o los amigos. Entonces, como que me decían, no, usted tiene que ver ciertas materias de su carrera, solo eso, no vaya a ver nada más, solo vaya lo que usted va a trabajar. Y después, bueno, saque buenas notas, después gradúese, haga posgrados. Ojalá usted haga una maestría y después haga un doctorado y después haga cuanto postdoc y después ya una vez haga eso, entonces bueno, usted por el camino tiene que ir publicando todo, ojalá en revistas en inglés, indexadas, ojalá tiene que hacer eso. Y una vez haga todo eso, ya se pone a buscar un trabajo en una universidad y va usted a dictar clases, va a hacer investigación, va a publicar, va a tener estudiantes y ya, esa es su vida. O sea, no hay espacio para hacer algo diferente. Hasta que llegué a esa crisis en donde yo decía, oiga, todo lo que yo he hecho, ese impacto
me voy a dar cuenta y no le está llegando a la gente. Entonces yo decía, ¿quiénes leen mis artículos? Son los mismos 10 gatos de siempre, los mismos que van a las conferencias, son los mismos colegas. Entonces, cuando hicimos Ciencia que Paso Merced, yo dije, uno no necesariamente tiene que hacer lo que uno cree que tenía que hacer. Son reglas que están en la cabeza de uno, pero en realidad no. De hecho, en algún momento yo dije, es más, voy a enfocarme en cosas que no tengo que hacer. O sea, todo lo que yo creía que tenía que hacer, no lo voy a hacer. Voy a hacer lo opuesto. Y mira que sí me ha funcionado. Porque primero se forma una red de contactos que yo no tenía. Eso me ha servido hasta académicamente porque empiezan a conocer mi trabajo también. Y también ayuda a que se conozca el trabajo de otras personas. Y ahora, por ejemplo, entonces el trabajo que tengo ahorita decimos, bueno, vamos a contar las historias de cómo era el pasado de Colombia en términos de biodiversidad. La historia de dinosaurios. Entonces, vamos a hacer un simposio, un taller, un seminario. No, vamos a hacer una exhibición interactiva, con esculturas, con sonidos, que venga mucha gente. ¿Funcionó? Funcionó. Llegaron más de 50.000 personas en un mes. Entonces yo sí creo que tu pregunta es muy pertinente porque a veces cuando uno tiene una idea de lo que uno quiere ser en el futuro, uno a veces cree que para llegar allá solo hay un camino, pero en realidad hay muchos. Entonces cuando yo empecé biología, yo sí decía, sería chévere dar clases en un futuro, ser profesor. Y yo pensaba que solo había una forma de hacerlo. Y mira que no. Y si ustedes van a estudiar una carrera científica, no crean que solamente van a tener una cabida en la academia. Ustedes pueden terminar trabajando en la industria, comunicaciones. Bueno, hay infinidad de cosas. De hecho, hay cosas que ni siquiera ustedes saben que existen o no se han inventado. Tampoco es que haya perdido el tiempo porque alguien dirá, usted tantos años haciendo ciencia y ahorita está haciendo divulgación, perdió el tiempo con lo primero. Digo, no perdí el tiempo porque eso que hice primero también me dio herramientas que me permiten ahorita hacer cosas que, digamos, puede ser que a un comunicador se le dificulte. No, y eso que dices es muy importante porque hay como una sobreidentificación en la academia con tu profesión, ¿no? Entonces tú estás como encasillado en que yo soy el investigador y yo tengo que cumplir con ciertas metas para tener cierto reconocimiento. ¿Cómo manejaste tú eso al comienzo, como esos miedos de adentrarte en esto desconocido y cómo lo balanceaste con las otras Eso actividades también de es tu re vida? clave, que eso que dices es muy clave. Porque, y creo que eso está cambiando. En el pasado, la vida de uno dependía de los colegas. ¿Sí? O sea, en academia las personas tienen mucho poder. Una carta de recomendación pesa mucho. Entonces la gente como que siempre se comporta como pisando cáscaras de huevo, como no puedo enfadar a nadie, no puedo decepcionar a mis colegas, que tengo que estar ahí como siguiendo como el juego académico, ¿sí? Sí, exacto. Entonces, cuando yo empecé a hacer divulgación, que en 2017 no había casi divulgación en Colombia, sí había, pero muy poquita comparación ahora hay muchísimo. Entonces me agarró el miedo del qué dirán, ese es el peor. Y el miedo del qué dirán principal me da miedo de que dirán no de la gente, sino de los colegas. Pero en algún momento dije como, hagámosle. Y es la mejor decisión, porque en realidad nadie se está fijando en nadie. Todos nos fijamos en nosotros mismos. Nadie se fija en lo que hacen los demás. Entonces es mejor empezar imperfecto que empezar perfecto nunca. Entonces lo que quiere decir es que uno va cambiando, uno va evolucionando y cuando uno va repitiendo, pues necesariamente va mejorando. Pero pues esa incomodidad yo creo que uno la puede usar a su favor. O sea, como si uno se siente incómodo es porque yo no he hecho esto antes. Es decir, me estoy saliendo de mi zona de confort. Es decir, que esto me va a servir después porque estoy haciendo algo diferente. Pero lo que yo sí creo es que intentar nuevas cosas le abre a uno como la mente. Es como viajar. Y dentro de ese, como ese riesgo que tú tomaste, cuéntanos alguna anécdota o como lo más satisfactorio que te ha traído esta experiencia o de algo que hayas aprendido. Como un año después de haber empezado con la iniciativa, me llegó un email de un colegio público bien pequeño que el profesor decía que los videos de nosotros los ponían en las clases a los niños y que los niños querían que nosotros fuéramos y que si era posible que fuéramos a un evento. Entonces nosotros pero qué honor, o sea, decir un profesor de colegio que esté usando el material que nosotros usamos, qué honor. Entonces fuimos allá y los niños habían hecho un resto de afiches ellos mismos dibujando del sumersaurio, que es la mascota de nosotros. Entonces, yo creo que de las cosas más bonitas es el reconocimiento tanto de estudiantes como de profesores que por fuera de Bogotá
porque es algo que no estaba planeado desde un comienzo. O sea, como yo soy consciente de que nuestra iniciativa tiene más alcance o más impacto en Bogotá o en ciudades que tengan acceso a Internet. Pero es algo que he querido cambiar y todo esto en deuda de hacerlo, de hacer más divulgación en región, pues porque me queda difícil porque yo vivo acá. Bueno, para que ustedes vean más de qué estamos hablando específicamente, yo voy a dejar acá abajo en la descripción el link al canal de YouTube de Carlos, que es la iniciativa de Ciencia Café Pa' Su Merced, que tiene más de 10.000 seguidores. Acá podemos ver imágenes de un panel reciente organizado por Ciencia Café Pa' Su Merced, en donde 3 expertos discuten de un tema de ciencia en un café abierto al público. En este caso, el tema era bioacústica y Carlos es el moderador. Este es solo un ejemplo de los eventos de divulgación que se llevan a cabo a través de esta iniciativa. Me encanta contar las historias de ciencia. Y hoy vamos a hablar de un tema fascinante. Sonidos, pero no cualquier sonido, no estamos hablando de un sonido taladro, no, sonidos de la naturaleza. Lo más básico que podemos hacer ahorita es definir qué es bioacústica. Básicamente la bioacústica es el estudio de los sonidos en el reino animal. Tiene que ver no solamente con el tomar los datos, tiene que ver con el sentir, ¿cierto? Nosotros escuchamos con todo el cuerpo, no solamente con los oídos, sino con la piel, con los huesos, con el estómago, sentimos ciertas vibraciones. Y esa experiencia en la escucha es demasiado poderosa. De hecho, la capacidad de detectar estos movimientos, estas ondas de movimiento, pues se evolucionó primero, muy seguramente, que de la vista. Definitivamente conocer gente y que lo conozcan a uno trae ventajas. Entonces eso de networking no es carreta, en serio. En serio, Sí, háganlo. en serio háganlo porque sí funciona mucho, que lo conozcan a uno. Te iba a preguntar, para estudiantes de pronto que estén en pregrado o personas que les interese tu iniciativa, ¿tienes algunas oportunidades para colaborar y cómo te pueden contactar? Claro que sí. Entonces, ya sea que ustedes quieran que se comunique lo que hacen desde Ciencia Café, esa es una oportunidad. O también colaboración, claro que sí. O también si necesitan algún input o apoyo o tips o consejos, también. Hemos hecho todas esas opciones. A veces nos escriben estudiantes de, no sé, Pereira. Oye, Carlos, es que tenemos una iniciativa acá de divulgación, pero no sabemos cómo hacer, cuál es el siguiente paso, cómo hacer para empezar a crecer o para organizarnos. Entonces nos conectamos por Zoom y hablamos. O hay gente que me dice, oye, Carlos, que acabo de publicar un artículo sobre las aves de no sé qué, entonces a ver si se puede hacer un video. Y claro que sí. La ventaja de nosotros es que nosotros no vivimos de eso. Entonces yo puedo divulgar cualquier tema y no les voy a cobrar ni nada. O sea, es un servicio también que prestamos de cómo contar historias o asesoría de cómo contarlas. Te agradezco por haber estado hoy con nosotros No, a ti por la invitación, muchas gracias y siempre que vengas aquí, bienvenida. y cualquier duda que tengan, por favor pónganla en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao. Adiós.